Entonces, claro, cuando tú empiezas a mirar cuáles son los personajes que entran a participar y se activan sí. en esto, a ver quién es el que me habla, qué es lo que me pasa, empieza a aparecer y a emerger las emociones por un lado y las sensaciones somáticas corporales por otro. Muy bienvenidos. Hoy día nos encontramos paseando en un bonito parque. Vamos a tener una bonita conversación. Hoy día invité a Joy, mi amiga. Hola. Y vamos a estar conversando un poquito de, bueno, me habían preguntado harto, ¿no? De cómo se cuidan los que acompañan, cómo me cuido yo. Y algo que disfruto mucho con mis amigos es paseando por la naturaleza. Así que vamos a tener una bonita conversación hablando siempre de coaching, de neurociencias y de maneras de acompañar también, ¿sí? Nos tocó un bonito día. Fíjate que nos tocó un bonito día, aunque partimos bien nublado y bien frío, y si lo pensamos como una metáfora, es muy bonito porque la vida cuando llega a verte, la gente cuando te viene a ver, ¿qué hace? Viene con la nube arriba, viene con una nebulosa que no ve con claridad, viene con un aire de tristeza o de frustración, y en el ir acompañando empieza a aparecer esto, ¿no? Como que aparecen unos rayitos de sol, aparece un poquito más de claridad. Te vas como desconectando un poco del problema. Te vas como mirando mejor eso, digamos, que sientes que te abruma o que te agobia, y te empiezas a calmar y empiezas a mirar con más claridad y a mirar cómo miras lo que miras. Porque es distinto mirar un día nublado a mirar un día con sol, con calor, con más luz natural. Así que sí, mientras veníamos caminando, venía pensando en eso, ¿no? Cómo me llega la gente, cómo le llega a mis colegas la gente, que viene como con este día nubladito, con esta sensación emocional también bien de estar tal vez desconectados, perdidos, con poca claridad, y empieza a salir el sol en esa conversación. Así que me encanta. Mira qué bien. Sí. Sí. Bueno, ¿y qué tal el curso de que entraste a mirar la masterclass? Bien, o sea, todo partió por un tema personal, la verdad, de cómo entenderme a mí misma cuando ocurren ciertas situaciones desagradables, y desde una mirada desde la neurociencia en este curso he podido comprender realmente cómo funciona mi sistema nervioso, cómo funciona mi cerebro, por qué en ciertas maneras me siento de alguna forma. Y estoy por ahí encaminándome recién, porque ya llevo un mes aproximadamente. Oye, pasa rápido el tiempo, sí. Qué rico. Mira, nosotros, ponte tú, lo que hacemos en coaching, se trabaja con el ser humano en distintas facetas y en distintos dominios, ¿no? Pero hay uno que tiene que ver con el lenguaje. Y ahí viene algo que tiene que ver con este narrador interno. Ya. Esta vocecita que te dice, que esa te voz rumiante habla. Tienes un narrador, un cuentacuentos, y el tema es que a veces quedamos atrapados en esa historia. ¿Te fijas? Entonces, claro, cuando tú empiezas a mirar cuáles son los personajes que entran a participar y se activan en esto, a ver quién es el que me habla, qué es lo que me pasa, empieza a aparecer y a emerger las emociones por un lado y las sensaciones somáticas corporales por otro. ¿Sí? Con distintos personajes. Con distintos personajes. Entonces, ya que trajiste las neurociencias, entonces, por ejemplo, podríamos mirar, a ver, algo que se habla un montón. Voy a partir por la amígdala, que todo el mundo habla del secuestro amigdalino. La amígdala es mi guardaespaldas. ¿Ya? Ya, es ese que te dice peligro, peligro, atenta, atenta. Entonces tiene forma de almendrita, tenemos dos
amígdalas pequeñita en el interior del cerebro, una en cada hemisferio, y estas se prenden y se activan y trabajan harto con emociones negativas. Entonces es nuestro sistema de supervivencia. Cuando yo vivo en una constante sensación de peligro y de amenaza, viene esta amígdala y está ahí donde se almacenan las emociones. Ahí dentro ella almacena la memoria emocional intensa. Intensa, ya. Las intensas. Hay otro receptáculo que es el hipocampo, que también trabaja como un tema de guardar las memorias. Pero en memorias emocionales intensas es la amígdala. Ahora, después está otro personaje que no sé si tú lo escuchaste o lo viste, que es el tálamo. Sí. Ya, el tálamo es la puerta de entrada, sí. Uno llega y hace toc toc. Es como una central telefónica, ¿sí? Ya. Una centralita que te dice ahí está esperando. y que es la entrada de todas las sensaciones, ¿ya? De todos tus sentidos también. ¿Seguimos por acá o seguimos por allá? Sí. Entonces, claro, te pesca todas estas sensaciones y va mirando un poco hacia dónde las mando, ¿no? Es como si fueran, no sé, me imagino yo estas torres en el aeropuerto que te van avisando. La torre de control. La torre de control, para dónde va, si va para acá, va para allá, bueno, entonces, ¿para dónde va? Claro. ¿No? Eso es un poquito el tálamo. Entonces entra la sensación y evalúa. ¿Y qué pasa ahí? Que pasa a otro personaje que es la red cingulada anterior. ¿Ya? Esa no la conozco. ¿No? Es una corteza, se llama corteza cingulada. ¿Ya? Y la corteza cingulada hay una parte anterior y otra posterior. Ah, ya, la corteza prefrontal, frontal. Lo que pasa, esa es otra, pero, okay. pero está ahí, está como al ladito. Y esa corteza es la que ayuda junto con la amígdala a activarse. Entonces se demora, ponte tú, cuando hay miedo, cuando está la rabia muy intensa, cuando va a venir esa explosión emocional de reactividad, se activa ahí, ¿cachai? Y tiene dos vías, una rápida y una lenta. Entonces, la rápida, 12 milisegundos y pum, se activó y quedó la escoba. La vía lenta es la que te permite reflexionar y tomar mejores decisiones. Ya. ¿Ya? ¿Eso tiene que ver con la simpática y parasimpática? La simpática y la parasimpática es del sistema nervioso polivagal. Ya. Que ese es un cableado que nos recorre el cuerpo completo. Pero aquí estamos instalados en cerebro. Cerebro. ¿Ya? Y lo que tú hablabas de la corteza prefrontal, claro, la corteza prefrontal está a cargo de las funciones ejecutivas. Entonces, es todo lo que tiene que ver con planificación, con prestar atención, la memoria de trabajo, la concentración y la resolución de conflictos. Sí. ¿Ya? El control de impulso. Control de impulso. Lo que pasa mucho es que los que vienen ahí con todas estas etiquetas de déficit atencional y demás, esa parte está mucho más inmadura y no logran como inhibir esos impulsos, ni analizar, ni reflexionar, ni prestar atención sostenida por X tiempo en ciertas tareas. Sí, acá justamente donde yo estoy estudiando se trabaja el tema educativo. Y tiene que ver con entender también cómo, en ese aspecto, entender a un niño, porque en ese sentido no tiene desarrollado la parte del impulso, o sea, del control de impulso. El control de impulso, bueno, y hay adultos tampoco, por eso es estas hiperreacciones iracundas o impulsividad en tomar decisiones y en hacer cosas de las cuales después se arrepienten y te dicen, bueno, no estoy pudiendo con mi vida. Claro. Sí. Claro, y ahí está justamente la parte importante como del educador de entender en ese sentido a un niño, porque se entiende que no por sí solo puede regularse. Pero ¿qué sucede en un adulto? ¿Cómo? En el adulto ¿desde qué edad? Porque toda la parte prefrontal termina a madurar entre 25 y a veces 30 años. Claro. Entonces, obviamente, ahí hay un montón de cosas. Al final, la clave, ¿sabes cuál es? Para mí,
es enseñarle a la persona cómo mira el mundo, cuáles son sus vías de acceso de información que les facilita la vida, e ir aprendiendo a reconocer para poder ahí ir flexibilizando sus estrategias de afrontamiento. ¿Te fijas? Y entonces ahí también entra después toda otra parte. Ahora, dentro de toda esta parte prefrontal que tú me mencionabas, hay una parte que es frontomedial y hay otra que es dorsal medial. Y cada una de esas también cumplen ciertas funciones en el tema de cómo percibo, cómo respondo, cómo reacciono, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una es toda esta parte más de que me da el sentido de seguridad. Claro. Y la otra más una conexión con lo vital. Ponte tú. Ya. Entonces, está toda esa parte. Pero cuando tú trabajas con las personas, no les enseñas esto. Tú sabes que esto está ahí, que esto se activa, y tú lo pudieras mirar desde un tema más neurobiológico, ¿no? Claro, o sea, igual si lo llevamos como en tema de que tú dices que no se enseña, sería importante que esto también se pudiera como, no sé, justamente en educación se pudiera plantear y se pudiera enseñar desde chiquitito a cómo funciona el cerebro para que, o tanto para los adultos, entenderse a sí mismo. Entender qué me pasa y qué zonas se encienden. Y el otro personaje es la ínsula. Ya. Y la ínsula es el traductor de las sensaciones corporales a la mente. Y es la que construye las historias, ¿sí? Junto con la prefrontal medial también, que es la que interpreta. Interpreto cómo me miran, interpreto lo que yo creo que el otro piensa de mí, o es el que juzga también. Claro. Y ahí ya llegáis a las voces internas. ¿Cuáles son los Muchas veces tenemos nuestros jueces ahí internamente. Sí, bueno, la más común, porque tú, yo me estaba acordando, no voy a decir mi relación con, pero tengo a alguien que quiero mucho y que está muy cercano, que es el catastrófico. Sí. Y el catastrófico es el anticipador de desgracia, es sumamente ansioso, entonces está como atrapado en esta emocionalidad y todo es negativo, pues. Todo es malo, todo tiene un pero y todo es, imagínate cómo es para un coach acompañar a una persona anticipadora de desgracia, que no logra ver la luz del sol, ponte tú, ¿no? Esos rayitos que se ven a ese lado, porque aquí estamos por la sombrita, el poderlo mirar. Después y es muy orientado al futuro, todo el rato. Claro. Y de ahí nace el hecho de estar con ansiedad. Y tiene una muy mala relación con la incertidumbre, entonces una necesidad de control tremenda, ¿no? O sea, si yo siento que controlo, pero finalmente tenemos que distinguir qué de lo que está pasando puedo controlar, y generalmente eso que controlamos tiene que ver con uno. Claro. Mis reacciones, mi manera de percibir, ¿no? De tomar perspectiva, ¿no? Y a medida que te lo voy diciendo, y lo bueno es que si aprendemos por qué nos ocurre, es más fácil también poder decir, ya, es mi voz interior, es algo negativo, entonces trato de no creer tanto en eso que me está pasando internamente, para no entrar como en la incertidumbre, la ansiedad, porque al final eso te genera somatizar, pues, empiezas a sentirte mal también. También te empiezas a sentir muchas veces mal. El rumiador es otro, pues, ese mastica pero no digiere. Claro. Entonces le da vuelta y está súper anclado al pasado. Al pasado. ¿No? Sí. Y si no esto, y si no lo otro, y ahí viene la culpa, ¿no? Claro. Los culposos y todo, y autocríticos. Mira, ahí viene un camioncito, así que yo te invito a que nos corramos más por este lado y es increíble también cómo eso te puede dominar. Yo siento que si tú le haces caso a esa voz interior negativa, o que estés ahí pensando lo que pasó, al final tú sabes cuál podría quizás ser la solución, pero uno igual le da vuelta al tema. ¿Y cómo manejo eso? Sí, no, y estas voces internas te gobiernan en lo emocional,
y tiene que ver con la parte social, con la parte profesional, con la parte personal, con la parte de la economía, o sea, de lo que yo interpreto también de cosas que a veces no son. Lo que pasa es que es muy distinto a que yo diga esto es así o esto es lo que pasa, a decir que mi mente es la que tiene esta creencia, es mi mente la que me hace ver esto y esto, no es mío, no me define a mí. Claro. Y ahí tú puedes romper un poco y elegir qué pensar, cómo pensar y cambiar esa perspectiva. Claro. Pero es un trabajo que hacemos los coaches acompañando a las personas. Pero cuando llegan, vienen inundados por todo su mundo interno. Claro, como lo hablamos al inicio. Viene con la nube. Con la nube. Ahí, con lo gris. Claro, y uno los acompaña porque uno no da consejos, uno no les da esos tips. Y por más que los coaches, me da mucha risa porque le explicamos, ¿no? Y le explican mis colegas a las personas que acompañan. No te voy a dar consejos, no te voy a decir qué hacer. Tú vas a poder mirar, tú vas a encontrar la respuesta de manera reiterativa, aparece en la conversación ya, pero dime, ¿y qué piensas tú? ¿Y qué crees tú? ¿Y lo estoy haciendo bien o no lo estoy haciendo bien? ¿No? Y la verdad es que uno acompaña a despejar, ¿no? Uno es como que va soplando sutilmente a través de preguntas esas nubes para que aparezca la claridad. Sí, yo encuentro muy interesante el coaching porque creo que estamos acostumbrados a que la gente nos dé opiniones personales. Por ejemplo, si a mí me pasa una situación, que me den consejos. Como que la gente busca que le den un consejo. Es que pero como que el otro es experto. Po. Exacto, pero... y es lo fácil, después a quién responsabilizo. Exacto, pero encuentro muy, en ese sentido, inteligente y cuidadoso de que se acompañen solamente, porque si tú das un consejo, cada uno tiene su interpretación de las cosas, vivencias, Total. y que no necesariamente le va a servir a lo mejor a la otra persona. Sí. Y por eso un poco es bueno que conversemos lo del tema de entender un poco el coaching, tú que trabajas también con muchas personas, para que lo puedan comprender. Sí. Sí, y ahí es no solo en acompañar los procesos que acompaño, donde trabajo con personas que vienen desreguladas generalmente, con su sistema nervioso muy activo, con temas de estrés, de burnout y demás, pero hay otra parte también que son las personas neurodivergentes. Y ahí el sistema de los estímulos y todo, mira, vamos a esperar que pase. Acá alguien se hubiese sentido mal. Claro, se le hubiera activado la sirena, las memorias, ¿no? Claro. Ahí aparecen los... Son más sensibles en su auditiva. Y más activo por otras cosas. Sí. Pero, ¿sabes qué? Por ejemplo, eso que hay, eso es ruido. Esto es un ejemplo. Entonces, muchas veces, en esto que voy conversando, tengo que ver cuál es el ruido que se empieza a filtrar. Claro. ¿No? Y hacer pausa es súper importante. Mira qué bonito cómo suena. Después nos vamos a tomar Escuché. un café. Sí, pues. Escuché campanitas. ¿Dónde? No sé. En los juegos de los niños. Ya estoy psicotizando. Sí. Me suenan campanitas a mí. Pero es ahí, ¿no? Sí, en los juegos de los niños hay una parte donde uno puede golpear y suena el sonido. Sale el sonido. Ah, por eso era. Oye, podríamos sentarnos ahí a jugar. Y ahí en esos sillitas con el... Con los quitasoles, vamos para allá, pues. Nos sentamos un rato. Me parece que hagamos un corte, nos vamos a buscar un cafecito y después volvemos con ustedes con más cháchara. Si les interesa más contenido, si quieren seguir aprendiendo de coaching o de otras temáticas, se pueden suscribir. Entonces, dentro de los temas que se tocan está cómo construyo la identidad, en qué momento la construimos. Y la construcción comienza desde tus primeros... Bueno, acá estamos de vuelta. Esta es nuestra segunda parte, donde vamos a seguir conversando un poquito de coaching y también de neurociencia.
y conocer algo también del sistema nervioso que a muchos les llama la atención, ¿sí? Porque somos seres bien cableados por todos lados. Entonces vamos a ir hablando un poquito de eso, ¿sí? Más de distinciones también pueden ser. Sí. ¿Qué son las distinciones? ¿Qué son las distinciones? En coaching, las distinciones vienen, como lo dice la palabra, distinguir, el poder hacer una diferenciación de cómo nosotros concebimos ciertas cosas y dentro del coaching le damos una interpretación y un significado que es más constructivo en el relato de las personas. No, bueno, lo que veníamos hablando, ponte tú, es que típicamente, a ver, hay distintos tipos de coaching, ¿no? Y distintos tipos de personas. La mayoría de las sesiones uno las invita en un espacio cerrado, en un espacio que sea seguro para la persona, donde también se sienta que puede hablar con absoluta libertad. Ahora, claro, uno no le va a contar algo también a cualquier persona, entonces necesita sentirse segura, claro, seguro. Y cuando formamos a los coaches, ponte tú, o desde la mentoría, cuando acompaño la supervisión, aparece esta conversación, porque muchas veces están teniendo las sesiones en un café, en un parque, en una plaza. Pero pasa algo muy especial porque las personas kinestésicas son personas que necesitan más moverse. Entonces, tener una sesión caminando, conversando, le ayuda a esa persona también a ir regulándose emocionalmente y sintiendo que va pudiendo hacer conexiones diferentes. Claro. Y poder también avanzar. Y se siente más cómodo de sí mismo, porque si suelen ser más inquietos, necesitan moverse para poder estar más concentrados. Sí, y ahí la creatividad del coach y la habilidad también de poder conocer, de detectar sí, con quién estoy realmente. Claro. ¿No? ¿Qué es lo que necesita ese otro? Y en esas conversaciones son importantes. Como yo voy y te pregunto, a ver, ¿cuál es la mejor forma en que yo te puedo acompañar? ¿Qué es adecuado y qué no es adecuado? Para las personas neurodivergentes, la sobreestimulación a veces les juega en contra. Entonces también mirar, hay temas culturales también. Debbie, ¿qué es lo que es la neurodivergencia? ¿O las personas neurodivergentes? A ver, esa es una definición o un rótulo que ayuda a englobar a personas cuyo sistema nervioso funciona distinto del neurotípico, ¿no? Donde procesas la información de una manera distinta, donde tus carreteras y conexiones neuronales son distintos, donde la sensibilidad a los estímulos son distintos, y ahí entra todo lo que tiene que ver con el espectro autista, todo lo que tiene que ver con el déficit atencional, dislexia, disgrafia, discalculia, trastornos específicos de aprendizaje y toda la gama, ¿no? Entonces, una manera de clasificarlo, de nombrarlo, de entenderlo, le llaman neurodivergencia, ¿sí? Que tu mente usa otras vías, claro, otros recursos. Funciona totalmente diferente, como cada persona tiene su esencia, se puede decir. Yo lo veo de esa forma. Al final, si tú lo piensas, todas las personas son únicas. Sí. Y todas las personas tienen matices dentro de sus estilos. Por lo tanto, no hay que clasificarlos y encerrarlos en un... Yo creo que es más beneficioso y más efectivo a que tú entiendas cómo aprendes tú, cómo funcionas tú, cómo te activas, cómo te regulas, qué te desregula, para tú poder encontrar las estrategias que sean óptimas para ti, más que estar medicalizando y patologizando. Claro, y ahí entra también la neurociencia. Ahí entender las neurociencias, de cómo funciona el cerebro, qué zonas se activan y todo lo que tiene que ver con el mundo de las emociones también. ¿Ya? Porque si tú piensas,
Las emociones las podemos entender neuroquímicamente hablando, neurofisiológicamente hablando, pero también, si lo hablamos en fácil, las emociones son necesidades. Sí. ¿Te fijas? Son necesidades que son, si son insatisfechas, producen displacer, y al ser satisfactorias, placenteras, te producen la alegría, el entusiasmo, ¿no? La esperanza. Pero por otro lado tienes todas las que uno le pone el rótulo de negativas, y todas las emociones son importantes. Y las emociones son un factor importante en el aprendizaje. Exacto. Tú que estabas hablando de los niños. Del aprendizaje. Entonces, claro, una cosa es la parte de neurociencia, otra cosa tiene que ver, ¿no? Donde ahí también no entra solo el cerebro, sino que entra todo tu sistema nervioso. Sí. Lo que me hablabas tú del parasimpático y el simpático, que es del polivagal. Claro, es como yo estoy en constante modo de alerta, donde estoy levantando mis barreras, donde me siento amenazado, en peligro, expuesto, y eso le pasa a las personas en distintos contextos. Entonces, por eso también es importante una mirada sistémica. Sí. ¿No? Porque además actuamos y vivimos en sociedad y vivimos con otros. Lo que a mí me pasa en relación a mí y en relación a lo que me está pasando contigo en este momento. Influye en el entorno también. O sea, si yo logro comprender bien cómo yo me siento a través con la neurociencia, con el sistema nervioso, y además con un acompañamiento, es súper útil, porque uno puede ser más exitoso. O sea, depende de lo que es éxito para cada uno, pero lograr salir un poquito como del hoyo, como de lo nublado, a poder ir creciendo. Y eso es lo bonito del coach. Es que el coaching lo que hace es acompañarte a estas reflexiones de poder entender primero dónde estás y cómo llegaste a este lugar haciendo las cosas que haces, cómo lo haces, teniendo los resultados que tienes. Y que en general son resultados que quieren cambiar. Claro. Entonces ahí entran otros factores, entra el sentido de identidad, lo que es sentido de vida, lo que es el propósito, entran los estilos socioemocionales. Es distinta a una persona que es más bien cauta, que tiende más a la tristeza, ponte tú, y en grados más extremos a la depresión, a personas que son más extravertidas, más curiosas, ¿no? Que es el polo opuesto, que son más ansiosas, ¿no? Y en esas dos veredas tú tienes mecanismos que usamos, porque cuando tú tienes una emoción, tú haces algo con esa emoción. Entonces, bueno, ¿qué hago cuando estoy triste? ¿Qué hago cuando siento culpa? ¿Qué hago cuando siento que el otro no lo tengo seguro? ¿No? Ayer conversaba. Hay que llegar como una especie de equilibrio ahí. Amiga. Uno trata de buscar una homeostasis, que se llama, ¿no? Que es un equilibrio, pero tú transitas por todas las emociones en una semana, incluso en un mismo día. Mírate un poco de qué te pasa, y cuando yo logro distinguir, puedo ir, esas metodologías más rígidas las puedo aprender a flexibilizar. Entonces, dentro del acompañamiento, por lo menos, que he ido haciendo yo, he ido integrando toda la disciplina del coaching con las neurociencias, con lo que es el sistema nervioso, con la parte somática y con todos estos estilos socioemocionales, porque yo necesito entender, y después de entender, empezar a hacer. Sí. Y reprogramar, y resignificar, y tomar decisiones, y elegir. Y eso tiene un proceso, y un proceso que toma a veces mucho tiempo. Los procesos de coaching no son muy largos, no es lo mismo que una psicoterapia, que puede durar años. Sin embargo, un desafío hoy día es poder entender un poco el tema más de salud en las personas, más el tema, hoy día el coaching entra más en temas de bienestar, y hay que cuidar los límites, donde se dibuja la frontera y hasta dónde, ¿cierto? Y por otro lado, el poder decir, tengo que aprender a tener paciencia. ¿Y cuál es la diferencia entre el coach o con la psicoterapia o la psicología?
El coach acompaña procesos que son más bien de aprendizaje, ¿no? Y que apuntan a llegar al logro de ciertas metas, propósitos, objetivos. La psicoterapia trabaja más en base a las heridas emocionales, ¿sí? Donde hay traumas cronificados, cuando está todo cronificado, cuando es todo más intenso, cuando ya se requieren otras metodologías también de trabajo, entra la terapia, ¿sí? Ahí se pueden complementar, ¿no? Yo trabajo con equipo multidisciplinario, pues, entonces yo trabajo con neurólogos, con terapeutas ocupacionales, con psicólogos, y ahí es el darme cuenta cuando necesito un partner que me acompañe, y hay veces que ya la persona llega a mí con un tratamiento con psiquiatra, con psicólogo, entonces hay conversaciones que se van teniendo. Necesita este proceso más de acompañamiento. Porque la terapia va a trabajar en su mundo emocional, en estas heridas, en esto cronificado, mientras yo te ayudo a encontrar maneras de reconocer tus estrategias, que las flexibilices y poder vivir el día a día, poder funcionar en lo cotidiano. En tu rol como líder en una organización, en tu rol de pareja en una relación, en tu rol de padre cuando eres padre. Me he dado cuenta que el comprender cómo trabaja un coach, en cierta manera es increíble, porque sí genera un impacto en uno mismo, pero si tú estás bien, también genera un impacto en tu entorno. Tu familia, con las personas que te rodeas, o en el trabajo, o sea, te adquieres ciertas herramientas que tú te das cuenta y dices, wow, o sea, como que sí funciona, sí ayuda mucho. Sí, cuando tú trabajas, ponte tú en algún aspecto tuyo, todo lo que tú aprendes, todo lo que tú integras, luego impacta en todos los dominios de tu vida y en las relaciones. Al final todo se sostiene en base a relaciones y a conversaciones. Claro, y también influye mucho en la comunicación, ¿cierto? Uno va aprendiendo cómo también comunicar, el hecho de entenderse, de que no todo es obvio, como lo escuchaba acá, porque mi esposo también tiene sesiones de coach, y fue algo que realmente sí ayuda mucho incluso en temas de pareja, de pareja, de amistades. Sí, es muy bonito. Te tinca que hoy, mira, están jugando ahí con burbujas. Me dieron ganas de ir a... ¿Vamos a los juegos? Lo vamos a dejar hasta aquí, ahora nos vamos a jugar. Si les interesa más contenido, si quieren seguir aprendiendo de coaching o de otras temáticas, se pueden suscribir, y feliz de acompañarlos en un próximo encuentro.